Hola, este es el episodio número 4 de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. En este número 4 hablaremos con Pedro Luque, director de fotografía uruguayo. Luque se dio a conocer con las películas La Casa Muda y Ataque de Pánico, lo que lo llevó a trabajar a Hollywood, en donde lleva ya varias películas como La chica en la telaraña, No respires y Extinction, actualmente en Netflix. Pedro es miembro de la SCU, Sociedad de Cinematografía del Uruguay. Así que hoy saludamos especialmente a nuestros hermanos uruguayos. El año pasado Luque fue invitado a formar parte de la Academia de Estados Unidos para poder votar en la entrega de los Óscares. El amor de Pedro desde niño a la ciencia ficción y al terror lo llevó a ser un maestro de este género. Así que si no les da miedo, los invito a que escuchen esta plática. Como siempre, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando en este programa. La página es cinefotografolatinoamericano.com. Como siempre, les pedimos que no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos sus comentarios o las preguntas que tengan después de escuchar cada podcast, ya que cada director de fotografía responderá a ellas en nuestra cuenta de YouTube. Estamos aquí con Pedro Luque, que nos recibe en su casa. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Muchas gracias por venir. Empezamos con la pregunta típica. ¿Cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? Bueno, al principio la verdad que no tenía ni idea qué era la dirección de fotografía, ¿no? Cuando era chico dibujaba mucho porque mi padre es arquitecto y empecé a pintar y empecé por la pintura y tenía una camarita que mi madre me había regalado, pero en un momento mi padre me debía plata. Yo tendría 16, 17 años y le había prestado plata, obviamente no eran muy buenos momentos de la familia. Y me pagó con una cámara, me dio una cámara reflex, una Canon FT. Y ahí empecé a sacar fotos de cosas que me interesaban y sobre todo estaba relacionado a la escena de la música. Yo tenía una banda y tenía unos amigos que tenían bandas tipo hardcore punk y sacaba muchas fotos de esos. Y en un momento, cuando había que decidir qué había que estudiar, a los 18, se hace en Uruguay, a mí me gustaba la pintura, me gustaba la fotografía, me gustan los cómics. Me gusta la literatura mucho, leía mucho, era un lector ávido, sobre todo de ciencia ficción. Cuando hubo que decidir qué hacer, salió la oportunidad de la escuela de cine, no sé ni de dónde. Me acuerdo que mi madre me miró como diciendo, bueno, mi hijo, yo te quiero mucho y yo te apoyo en lo que vos quieras hacer, pero bueno, el cine en Uruguay es como non-existent, no existía. O sea que ya te gustaba la ciencia ficción desde... Sí. Okay. Sí, sobre todo era mi favorita y los cómics y la fantasía en general, ¿no? Todo se explica. Y en un momento, empecé a estudiar en la escuela de cine y la fotografía era como que se me daba bastante fácil y nadie quería ser fotógrafo en mi generación. Éramos dos entre mi generación y 2 generaciones más que hacíamos fotografía. Y cuando salí de la escuela de cine había filmado, como si te dijera, 22 cortos o algo así. Y en paralelo ya estaba trabajando porque en verdad lo que me pasó es que a los 18... Es acá donde me parece sale el amor por la fotografía. A los 18, cuando entro en la escuela de cine, mi profesor de pintura me ofrece ir a trabajar a un set de asistente de props, porque él había hecho la dirección de arte de una película hace unos años y este mismo director le ofrece hacer otra película. Esto es Uruguay, es todo muy chico, digamos, ¿no? Entonces dice, tengo que hacer la dirección de arte de esta película, ¿querés venir? ¿Querés ayudarme? Entonces hice esta película que se llamaba Llamada para un cartero. Y iba al set de 7 a 7 y a las 7 tenía que estar en la escuela de cine que llegaba tarde hasta las 11:30 de la noche. Y así durante un par de meses, 2 o 3 meses. Pero me acuerdo en ese set estaba un fotógrafo uruguayo que se llama Daniel Rodríguez Maceda, que había trabajado con este director argentino que hizo Hombre mirando al sudeste. Bueno, y yo lo veía a él trabajando y veía el cariño que le ponía a las cosas y él además me enseñó mucho, me llamaba y me decía en secreto, despacito, las cosas que yo tenía que hacer. Yo no tenía ni idea de nada y en un momento fue como, yo quiero hacer lo que hace este tipo, ¿no? Y me acuerdo de pensar, la estaban filmando en beta la película, ¿no? Wow. Y me acuerdo de pensar, tipo, con esa cámara de mierda, ¿va a hacer una película?
Y el loco le ponía tanto cariño y me di cuenta como que la cámara no importaba, ¿verdad? La cámara se le sacaba jugo igual. La fotografía de la película estaba buena. Y ese fue como el momento que me hizo clic así. ¿En qué año era? Fue en el 99. 99. Órale. Sí. Sí. Una cámara beta. ¿Qué? Con una vez no había HD. No había HD. Claro. Entonces, pero claro, igual en video se filmaba, nunca quedaba del todo bien una película para la televisión, ¿no? No había resolución para agrandar una pantalla grande. Y entonces en ese momento ya estabas en la escuela de cine en Uruguay. Sí, porque empecé en la escuela de cine en marzo y esto habrá sido en agosto que habrá empezado la película. ¿Y la escuela cuánto duró? Son 4 años más la tesis. ¿Cómo se llama la escuela? Escuela de Cine del Uruguay. La escuela de cine en Uruguay. Es una escuela que está asociada a la Cineteca uruguaya, que se llama Cinemateca. Ok. Y está buena, una escuela buena, digo. Creo que a nivel académico, quizás si la comparás con las escuelas de Buenos Aires o de México, es menor, pero es una escuela muy buena que basa mucho en la práctica. En filmar y aprender haciendo, digamos. ¿En qué momento dijiste, ya soy un director de fotografía? Bueno, sí, ese momento me acuerdo, sí. Creo que fue alrededor probablemente 2005, porque lo que me pasó es que después de que terminé esa película, empecé a trabajar, llamaban para hacer una pasantía de asistente de cámara en un canal estatal, municipal, de cable, muy cultural. Y pedían tener experiencia en Betacam. Entonces yo puse que sí, a pesar de que nunca, porque, a ver, la había visto, no había nada, muy complicado, ¿no? Y le puse que sí, mintiendo, y me empecé a trabajar ahí. Entonces trabajaba de asistente de cámara en ese canal, y ya empecé a hacer contactos para trabajar en publicidad, y trabajaba en publicidad de PA, de asistente de cámara de algunos comerciales. Trabajé de asistente de dirección un tiempo, como 2-3 años, en una productora que se llamaba Milagrito en Uruguay, o 2 años. En todo con un éxito regular, digamos. Y la fotografía siempre más o menos bien, pero en el resto más o menos. Y después locacionista, hice de jefe de locaciones en unos comerciales bastante grandes. Y en paralelo hacía videos musicales, cortos, todo lo que podía. Tenía todo un sistema ahí en que si me iba del canal estatal mandaba un suplente y era un relajo. Y un día el director, Daniel Rodríguez Maceda, director de fotografía, me dijo, Pedro, pero si vos querés ser director de fotografía, la próxima vez que te llamen, decirles que sos director de fotografía y que no haces más locaciones o todas esas mamadas que estás haciendo. Y armá un reel y presentáselo. Y dicho y hecho, la próxima vez que me llamaron, yo tenía justo la posibilidad que había vuelto a la casa de mi madre. Porque por suceso de la vida, ¿no? Había vivido solo, con mis amigos, con mi novia, no sé qué. Entonces tenía como la posibilidad de arriesgar. Y un día me llamaron de la productora donde estaba trabajando Fede Álvarez, que había empezado, para hacer locaciones. Y le dije, no, mirá, no, yo ahora soy director de fotografía. Si querés te muestro mi reel. Bueno, dale. Y de toda esa cantidad de cortos que había hecho, sacaba 1 minuto de imágenes más o menos interesantes. Entonces mostré ese reel 3 o 4 veces y bueno, y ahí empezaron a salir cositas. De hecho, lo primero que hice con Fede fue un comercial de Coca-Cola, que lo filmamos con una XL1, creo que era una Canon, ¿te acordás? Y quedó bastante bien. Y bueno, y ahí empecé a trabajar más o menos pago a partir de ahí. En Uruguay es un sistema justamente donde como tienes que hacer un poco de todo también, o la gente se especializa, o muchos siguen tu camino de decir, empiezo como asistente, pero también me paso para acá. Yo en el momento toda esa carrera, digamos, la hice sin ningún tipo de master plan. Hacía lo que podía, lo que pagaba, lo que más o menos me iba manejando. Creo que ahora está un poquito más, digamos, profesionalizado el ambiente, en el sentido de que sí puedes empezar una carrera de cámara y terminar como fotógrafo. Pero en general es muy sui generis, ¿no? Okay. Siempre es medio una mezcla. Claro. Y entonces ahorita que estábamos hablando de ciencia ficción, lo que vemos de tu trabajo es este trabajo en justamente ciencia ficción, suspenso. Es algo que, como dices, ya te gustaba desde antes, pero ¿fuiste tú atrayendo esos proyectos o fue de casualidad? En verdad lo que pasó fue que la primera película que yo hice, era una película semicostumbrista sobre un tipo que aceptaba su homosexualidad. Y era una cosa muy costumbrista y humana. Después hice un musical de mente con un amigo. Y después nos pasó una cosa. Estábamos con Gustavo Hernández, que es un director de Uruguay. Estábamos filmando un comercial de un chocolate que se llama Ricardito. Y estábamos haciendo el pack. Y era
realmente rompe corazones, ¿no? Estábamos filmando el pack ese, era un desastre. Era espantoso todo y nos miramos a la cara y dijimos, ¿qué hacemos haciendo esta porquería? Y nosotros fuimos a la escuela de cine, no a la escuela de publicidad. Reclame, se le dice en Uruguay a la publicidad. Sin desmerecer la publicidad, que me encanta también, ¿no? Pero en ese momento estábamos como muy desilusionados y teníamos una idea que era, cuando estábamos en la escuela de cine, queríamos hacer una película en 10 tomas, con 10 latas de 16 milímetros, en 10 días, ¿no? Entonces hacer una toma por día con la luz ideal, perfecta, ensayarla todo el día la toma hasta que... Y hacer una película de unos 80 y pico de minutos, ¿viste? Porque no había HD. Y al mismo tiempo llega un amigo nuestro de un festival, productor de un festival de Londres, y nos dice, che, no... Como que las películas uruguayas no les interesan a nadie allá. Y me encontré con un vendedor y me dice, bueno, a nadie le interesa la película de La Fábrica de Medias esa. Hablando de whisky, que es una gran película, ¿no? Pero en cambio, si me traes una película de terror, ¿viste? Algo así, más universal, digo, capaz que la podemos vender. Y entonces nos miramos y dijimos, bueno, hay que hacer una película de terror. Sin ser fanáticos del género, ni mucho menos, ¿no? Y agarramos esa vieja idea. Teníamos un amigo que había comprado una 5D cuando recién había salido. Y agarramos esa vieja idea y dijimos, bueno, vamos a hacer una película de terror en un plano secuencia. Hacemos, 7, 8 tomas, todas pegadas, y es un plano secuencia. Y bueno, fue un gran éxito, fue a Cannes. Sí, a Cannes, estuvo en la quincena. Sí, estuvo en la quincena, sí, hubo un remake que se hizo aquí con Elizabeth Olsen. Sí. Claro, la película se llama... La Casa Muda. La Casa Muda, sí. Exactamente. Y a partir de ahí un poco... quedé un poco enganchado con el género, ¿verdad? Claro. Porque en Estados Unidos es muy de... Me acuerdo, conocí una agencia y le digo, no, sí, a mí me habló esta agencia Guillermo Navarro. Y me dice, Navarro, yeah, he's great shooting monsters. Y yo pensaba, tipo, él no es un gran filmador de monstruos, es tremendo fotógrafo, ¿viste? Pero bueno, los gringos son así, como que... Sí, claro. Que encasillan. Sí, encasillan, sintetizan y eso es lo que vos haces. A partir de ahí medio quedé un poco en el género del terror, de los thrillers, de la ciencia ficción. Esta me tocó porque yo le dije a mi agente, buscame un guión de ciencia ficción que más o menos esté bueno, porque siempre me gustó. Pero quedé un poco como encasillado en los géneros. Pero digo, es algo que te gusta además, me encanta. No es como si te tocara filmar películas de comedias. Sí, que capaz que me gustan también. Hice una comedia en Uruguay también. Sí. Pero, pero claro, digo que es algo que te gusta. Entonces... Total, me encanta. Y es eso que decís, son esas cosas que no sé si uno las atrae con la energía o simplemente las pequeñas acciones que va tomando día a día terminan haciendo que la cosa vaya para ese lado. Claro, yo creo que es eso. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Estados Unidos? Bueno, aquí llevo 6 años y en estos 6 años filmé 6 películas. No has perdido tu tiempo. No, la verdad que no. Y el primer episodio de un programa de televisión, de un TV show, así, un episódico. ¿Cuál es la diferencia para ti de trabajar en Uruguay, o en América del Sur, o en América y en Estados Unidos? La diferencia más grande sobre todo es que aquí es una industria de verdad, por lo menos en las que yo me enfrenté, ¿verdad? Porque en México es una industria también grande, ¿no? Pero quizás es una industria que da menos dinero y aquí es una industria que da mucho dinero, entonces hay muchas cosas que están buenas de eso y muchas cosas que son malas. Pero es muy difícil encontrar un director que esté haciendo una película muy personal. En general les gustan las películas y están haciendo las ideas que les gustan, pero en general siempre están en función de un estudio, de un guión que ya estaba, de algo que quiere funcionar. La idea es que le guste a la gente, que atraiga a la gente. Es muy difícil encontrar un director que diga, no, me chupa un huevo lo que diga la gente, quiero hacer mi película que se me cantan las bolas. Y eso es una gran diferencia, porque en verdad siempre estás trabajando en pos de un producto, digamos, de alguna manera. Aquí es más difícil encontrar a alguien que te diga, tenemos 10 latas, vamos a... Claro, es imposible casi, a no ser que salga de uno mismo. Pero en general, la gente que viene para este lado ya tiene una idea de hacer un cine de determinada manera, que encaja de alguna manera con las guías de lo que es común acá. Entonces tú llegas aquí y ¿qué pasa? Cuando haces tu primera película o tu primera filmación, ¿cuál fue la diferencia que dijiste? Sí, bueno, me compré... La primera película salió a través de un cortometraje que hizo Fede Álvarez, que fue muy exitoso, y yo vine por ese corto y terminé teniendo un agente y una visa, ¿no?, para trabajar. Y después me fui a Uruguay y vino un director inglés que había visto La Casa Muda, que le encantaba y quería que le filme su película que se iba a filmar en Nueva Orleans.
Y ahí fue cuando decidimos venir con mi mujer y una hija que teníamos en ese momento. Ahora tenemos 2. Y la mayor diferencia, me compré un diccionario de léxico de set americano, ¿no? Que hay uno online que se puede comprar y que dice cómo se le llama al manzanero, que en Uruguay se le dice 3 medidas, o al foam board, que en México se le dice Poro. el poro, y en Argentina le dicen el telgopor, y en Uruguay le decimos la espumaplas, y así. Y entonces todo eso que había que aprender. Oye, ¿ese dónde lo compraste? Lo compré online en Amazon. Se llama Kill the Baby and Strike the Blonde. O Strike the Blonde and Kill the Baby, o algo así. Voy a poner el link en la página para los que están escuchando. Recuerden que pueden visitar la página y ver todo el material visual de lo que estamos hablando. Así que pondremos ahí el link. Sí, es un libro muy interesante. Y bueno, me compré ese libro y sobre todo la gran diferencia fue que tenía que tener un operador de cámara. Y yo realmente no entendía cómo un fotógrafo podía trabajar con alguien que le operara la cámara, si no era el fotógrafo mismo. Entonces terminé contratando a una persona que básicamente se pasaba sentada leyendo un diario. Y después yo con los años, de hecho hace un año, le mandé un mail pidiéndole disculpas porque al tiempo aprendí a trabajar con operador. Y me di cuenta que muchas veces está bueno tener un operador de cámara, que no, y así uno de repente no está tan preocupado por mantener el headroom, el techo de un cuadro, ¿viste? Claro. Y muchas veces las películas se terminan complicando. Claro. Esta película que hice en Nueva Orleans era una película relativamente chica, de unos $2 millones o $3 millones, y terminé haciendo películas 20 veces más grandes que realmente la dirección de fotografía por momentos es un poco de ser un manager, ¿no? O sea, dirigir un equipo de fotografía para lograr un objetivo común, pero es mucho menos personal de alguna manera. Claro, sí, tienes una responsabilidad muy grande, entonces el hecho de tener un operador también te ayuda a tener un poco de distancia, ¿no? Total, claro, y de poder ver las cosas con otros ojos y poder mantener tu atención en el macro. Esa figura se transforma en una figura fundamental, el operador es importantísimo, ¿no? ¿Cómo encontraste ahora tus operadores? Bueno, fue un trabajo, es muy difícil. Terminé encontrando a través de recomendaciones y de hablar con los asistentes de cámara y de trabajar con gente, terminé descubriendo operadores muy buenos que realmente aportan mucho a las películas, ¿no?, que uno hace. ¿Te gusta trabajar siempre con el mismo equipo de trabajo? Intento, a veces no es posible. En este podcast vamos a hablar de dos películas. Una es The Girl in the Spider's Web y otra es Extinction. Hablando de The Girl in the Spider's Web, ¿cuál es el nombre de la película en español? Creo que La chica en la telaraña. Entonces fue que esta película la hiciste con Fede, ¿no? Sí. Que ya habías hecho otra película. Sí, hicimos No Respires, Don't Breathe, con Fede, y esta es su tercer película en Estados Unidos. Él había hecho antes Evil Dead, la versión del 2013. Creo que fue 2013 o anterior. Y fue obviamente una película grande, ¿no? Por lo menos para nosotros, capaz que para la industria americana no lo es tanto, pero para nosotros era un proyecto grande. Filmamos 67 días. ¿En dónde? En Berlín, en Hamburgo y en Estocolmo y en las afueras de Berlín. 66 días. Sí. Sí, sí. Estuvimos 8 meses más o menos con todo el proyecto, o 7 meses. Empezamos en octubre. ¿Qué te dijo tu mujer y tus hijos? Sí, pobre. La verdad que mi mujer tiene muchos huevos. Creo que y aguantó. Y es difícil, para ellas es difícil. Yo las llevé, estuvieron en Berlín unos 20 días, algo así, en la mitad, y me vine para la Navidad. Okay. Y bueno, más o menos la va llevando. Pero es lo más duro que tiene la profesión, me parece. Es dificilísimo. ¿Cómo fue justamente en esa película, que realmente sí es grande, por lo menos visualmente? Sí. ¿Cómo fue tu trabajo de luz y cámara? ¿Cómo preparaste con Fede? Bueno, con Fede nos entendemos mucho, entonces la preparación es algo como... Hubo mucha preparación en el sentido de que estamos permanentemente hablando de lo que se va a hacer, ¿no? Entonces tenemos una oficina pegada al lado uno del otro y yo estoy constantemente haciendo mi trabajo, digamos, hay tantos días de rodaje como días de prep, ¿no? Y había muchas cosas para construir, muchos estudios, muchos sets, muchas locaciones, muchas cosas complicadas que resolver, ¿no? ¿Cómo resolvemos este accidente de auto? ¿Cómo resolvemos estos tipos saltando de este lugar? A nivel técnico, ¿cómo hacemos? Entonces, muchas reuniones con el equipo de stunts, muchas reuniones con el equipo de efectos especiales, muchas reuniones de todo tipo. Entonces, en ese camino uno va definiendo cómo se va a ver. Obviamente yo le junté a Fede y para mí mismo
un montón de imágenes de cosas que me interesaban a nivel fotográfico, de cosas que me gustaban y de sentimientos o emociones que me parecía que la fotografía tenía que transmitir en cada momento. En esta película intentamos hacer algo que fuese, digamos, que llevara a ese mundo de los espías, ese mundo de los hackers, esa cosa medio fría de Suecia, pero que tuviese un poquito más de expresión a nivel fotográfico. Entonces hay algunas libertades un poco distintas al naturalismo más extremo, digamos. Si bien es naturalista y es justificada la luz, por momentos hay cosas que son un poquito más extremas, pero fue como una construcción, digamos, que se va dando con el tiempo. Y hablando de esta luz, por ejemplo, en los exteriores, ¿es una película que toda está iluminada o cuando se podía hacer cosas sin luz, lo hacía sin luz? Sí, yo no soy muy de poner muchas luces en los exteriores. El único problema que tuvimos fue que, digamos, problema, ¿no? Entre comillas, fue que cuando fuimos a Estocolmo nos tocó una semana o 2 semanas de días de sol, que no lo veíamos venir, la verdad. Pero en Berlín tuvimos muchos días nublados y tuvimos el clima que estábamos buscando, que era eso, un clima más frío, más nublado. Entonces la decisión de la luz en exteriores va más por el lado ese de poner el sol en el lugar correcto donde tiene que estar cada vez que estás filmando para un lado y sobre todo intentar tener buen clima. No, tampoco era una película grande, pero no podíamos parar una semana al rodaje porque no había nubes. Oye, y justamente en esta parte de Estocolmo, ¿cómo fue entonces? ¿Trataste de filtrar, difuminar y eso para darle o sea, con marcos? Sí, en la medida de lo posible. Lo que pasa que en Estocolmo teníamos mucho exterior y teníamos, por ejemplo, una persecución grande con una moto y con un auto, claro, y unos saltos de un muelle y todo, cosas que son incontrolables básicamente. Entonces intentábamos agarrar la mejor hora para cada de esos momentos y después, bueno, filmar. ¿Qué escenas son las que están en Estocolmo? Aparte en Estocolmo hay unos establishers, es decir, establishing shots, así, de establecimientos, y después hay la escena en la que ella se escapa de su casa, después de que se prendió fuego, explota, claro, y ella sale en la moto y lo persiguen, es una persecución. Oye, ¿y ese lago donde la moto aterriza? Y ese lago es todo VFX. Wow. Porque en verdad cuando llegamos ya no había hielo ahí, es muy difícil que se congele eso completamente, tiene, claro, que ser un invierno muy frío y es una combinación de tirar motos al agua con una persona arriba y recuperarlas con buzos y botes y boyas que se activan al contacto con el agua, o sea que fueron varias Ducati para el agua. Y después hay unos saltos, construimos parte del salto en una pista de aterrizaje que se pintó de blanco y la moto saltaba y caía en una pista de aterrizaje y todo eso es una composición entre el lago de verdad, tomas con drone y la moto saltando en una pista de aterrizaje en Entonces, Berlín. Por eso, para ese plano que puede parecer muy simple, se necesita, me imagino, una preparación terrible, claro. Y hablar con cuántos intermediarios. Y bueno, está todos los equipos, el equipo de stunts, el equipo de VFX, el equipo de efectos especiales también, básicamente, y bueno, y el director y la fotografía, ¿no? ¿Y hasta qué punto tú tienes libertad en ese esquema, digamos? Eso creo que es un tema, hay muchos temas de diplomacia, ¿no? Quién es quién, qué hace qué. En el caso mío y Fede, como hay una relación de que nos conocemos hace mucho tiempo, estamos mano a mano, ¿no? Resolviendo esas cosas. Fede es un director que es muy capaz técnicamente, entonces él siempre tiene buenas ideas de cómo resolver ese tipo de cosas. Con otros directores de repente es distinto. En este caso particular era muy mano a mano y es un trabajo en equipo, en el que todos, la mejor idea ahí gana, ¿viste? ¿En qué idioma hablaban ustedes dos en el set? Y nosotros en español, pero hay que hablar en inglés, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que hay cosas que son tan naturales y tan cercanas que no te sale decirlas en inglés. A mí justamente esta película se me hizo muy interesante por el trabajo de la colaboración entre la fotografía y todo el departamento de stunts y de VFX. Ahorita que abordemos la película de Extinction, que es una película más de 3D y todo eso, esta es más de efectos visuales realmente, ¿no? Claro. Tuviste que sí, de hecho, en uno de los approach que teníamos siempre con Fede, habían como 2 cosas que eran como el mantra, ¿no? Una era cómo hacerlo que no lo haya visto antes, que sea una manera novedosa. Y segundo, cómo hacerlo sin efectos de video, sin VFX. Cómo hacerlo sin post, sin 3D. Algunas cosas se podía, otras no. El hielo en el lago claramente no se podía, pero igual hicimos saltar una moto porque podía hacer todo 3D. Podía hacer la moto, podía hacer todo, pero no. Hicimos una composición. Entonces, entre esas 2 cosas, yo creo que muchas veces se logra como un poco más de realidad. No era... Sí, se siente. De hecho, lo sentimos mucho, esa
Por eso me llamó mucho la atención esa parte de todas las persecuciones y muchas cosas que se veían reales. Claro, por ejemplo, en la escena de cuando la mala, digamos, se está escapando en el auto y atropellan al otro y el auto se va para el monte, como que patina y vuelca, claro. Y es una toma de drone así como de arriba. En eso, por ejemplo, obviamente el equipo de stunts nos quería vender, digamos, de alguna manera, una manera de hacerlo que ya la habíamos visto antes, que no era muy rápida, que tiene un piloto adentro del auto y que tiene un cañón de esos, un cañón neumático que hace que el auto salte. Claro. Y no queríamos hacer eso, porque ya lo habíamos visto, porque nunca queda del todo. Es medio de película, digamos, vaya la redundancia, ¿no? Entonces empujábamos para hacer algo nuevo y terminamos encontrando una compañía que estaba en Múnich que replicaba accidentes para la compañía de seguros. Entonces el auto era todo robótico, se manejaba solo y seguía un cable. Entonces se pudo hacer el mismo accidente, pero a 130 kilómetros por hora, en vez de a 60, que era lo que lo hubiesen hecho. Wow. Entonces, claro, es una toma que lleva todo un día de preparación y todo un día de rodaje. ¿Cuántas cámaras tenían en esa toma? En esa toma estaba el drone, habían 3 cámaras normales, más la 65, más 2 arriba del auto, eran como 7, 8 cámaras. Sí, claro, es que es un one shot. Sí, pues además sucede, y era una explosión, imagínate un auto que pesa 2 toneladas, se iba a 130 kilómetros por hora para afuera de la carretera, partió un árbol al medio del auto en el camino. Se ve como el árbol se parte. Y en ese tipo, eso era lo que tratábamos, ¿no? Después está toda la escena de la niña que está en el balcón y se tira. Al principio estaba el UPM, el productor de campo, digamos, era un tipo que había hecho Guardians of the Galaxy y había hecho El Señor de los Anillos. Y Fede lo terminó despidiendo porque el tipo lo único que quería hacer es green screen. Esa era esa era su manera de hacer las cosas y nosotros no queríamos green screen. Entonces, por ejemplo, para el balcón terminamos construyendo ese cuarto, que en verdad era una construcción que existía dentro de un estudio, de un foro, lo terminamos construyendo al pie de al borde de un precipicio para poder tener la vista real de lo que se veía. Y así un montón de cosas. Eso era la manera de empujar. Y por ejemplo, ahí cómo expones o sea, tú pones tu luz. Y es como medio lo mismo que tener un cuarto con una ventana. Claro. Solo que la ventana tiene una vista increíble en este caso y es real. Por eso se ve tan real. Sí, justamente. Claro. Muy bien. Lo que demuestra que no es necesario hacer siempre green screen. No, total. No, y también, te digo la verdad, la película, tenía su presupuesto, ¿no? Pero nunca nos pasamos de presupuesto. Y muchas veces no hay que dejarse ganar por la pereza o por la comodidad. A veces hay que pasar frío y a veces hay que empujar a la gente a hacer cosas que de repente son más complicadas. Si uno tiene al crew entusiasmado con lo que está haciendo, el crew, todos fuimos crew. Y a todos nos gusta hacer cosas difíciles. Y decir, bueno, sí, la metimos, que era re difícil, la hicimos. A nadie le gusta sufrir, ¿no? Pero la verdad que a veces, sobre todo nosotros pensábamos, ¿viste? La gente está muy acostumbrada a ver películas y a ver Netflix y a ver todo. Si uno no le propone algo extra, yo creo que estás un poco desperdiciando el dinero, ¿viste? Claro. Y el tiempo de la gente. Tenemos que hay que empujar y llevarlos a lugares donde no estaría. Sobre todo en esta película, que es una película un poco de espectáculo también, ¿no? No era una película intimista de 2 personas. No, por supuesto. Y para terminar con esta película, me gustaría saber un plano que me fascina es al final cuando Elizabeth prende su casa y estas ventanas quemándose y es casi todo en contraluz. Bueno, ahí no había posibilidad de quemar una casa real, ¿no? Tampoco había posibilidad de hacer una miniatura porque no iba a coincidir del todo bien con los planos que queríamos. Entonces lo que terminamos haciendo fue básicamente, la película se filmó con una Alexa 65 y con Alexas Mini. Está todo mezclado, hay Alexa 65, hay Alexa Mini, hay un poco de Red Monstruo en un plano, hay un poco de Blackmagic Pocket. Todas esas tomas grandes igual son con la 65. Y lo que terminamos haciendo fue el fuego que va desde, digamos, el caminito ese de combustible que ella prende para que la casa se prenda fuego, es real. Y la casa tiene todo Sky Panels y Maxi Brutos en las ventanas. Okay. Y esa es la luz de la escena, no hay más nada. Claro. Entonces eso se prende y tienen juego de fuego y ilumina todo el set. Y no había fuego de verdad en las ventanas. O sea que digamos que el fuego lo agregaron, pero sí. La luz está ahí. La luz está ahí. Claro. Todo donde tenía que ser una fuente de luz, que era fuego, eso había una luz.
Claro, no, pues apuntando quedó para increíble. Y después lo que sí se hizo de verdad, que el equipo de efectos especiales era el mismo equipo que hizo Blade Runner, que había ganado el Oscar ese año. Todo lo que es las explosiones adentro de la casa, esos son reales. Okay. Y son fuego de verdad, explotando adentro de una casa. Lo hizo en la segunda unidad. Y justamente, ¿cómo fue tu trabajo con la Alexa 65? ¿Te gustó esa cámara? Me encantó, la verdad que es muy interesante las cosas que logra, sobre todo yo creo que hay un tema, más allá de la resolución y de los lentes que son muy lindos, digo, los lentes a nivel de definición que puede tener ese lente, de sharpness, ¿no? Creo que hay una cosa que es muy buena, que es que si uno usa un lente 25, tiene el campo visual de un 12, pero la distorsión de un 25. Claro. Entonces, por ejemplo, adentro de las casas o en lugares más chicos, aunque parezca contraintuitivo, está bueno usarla porque puedes tener un campo visual más grande teniendo una compresión menor. Entonces un 50 tiene el ángulo de visión de un 25, pero la compresión de un 50 y la profundidad de campo de un 50. Claro. Entonces genera como una cosa que es un poquito más natural por momentos. Claro. Es un poco imperceptible, ¿no? Para el ojo que no está entrenado. No, pero la distorsión se siente siempre. Se siente. Y entonces usaste lentes de Alexa, los primos de Alexa 65. Sí, en verdad, en ese momento hicimos una prueba con todos los lentes para 65 que había, que eran muchos. Estaban los 65S, los Prime 65, los DNA, los 765, que eran los lentes del viejo sistema de 65 milímetros de ARRI, que son como los Standard Speed, pero versión 65 milímetros. También estaban los Leica Thalia, pero habían 4 lentes. Estaban los Cooke S7, pero también habían 4 lentes. Y la verdad que terminamos usando una mezcla de Prime DNA, que era como el lente un poco más favorable para el sharpness, que no eran tan sharp. Y sobre todo que habían muchos. Teníamos una colección de lentes brutal. Y a esos le sumé el 120 de Prime 65, que era un lente buenísimo, que enfocaba de muy cerca. El 65 de DNA era muy soft y lo cambié por un 65 de S65. Y bueno, hicimos una colección ahí medio Frankenstein. ¿Y las Alexas Mini? Y las Mini con los Master Primes. Con los Master Prime. Pero con la colección entera de los Master Prime. Entonces estaba desde el 14 al 180, todos. Era una locura. Ahora, para hablar de Extinction, que es una película de ciencia ficción que está en Netflix, ¿cómo llegó esto a ti? Y también, ¿cómo fue la manera de trabajo? Porque esta película, todo es, o mucho es efectos especiales, CGI. Claro. Bueno, llegó a mí a través de mi agencia. Es un director australiano muy bueno que se llama Ben Young, que había hecho una película indie que se llama Hounds of Love, que la vimos con mi mujer acá y nos voló la cabeza. Dijimos, hay que trabajar con este tipo, sea lo que sea. Y sí, Spider's Web decidimos usar la Alexa 65 con lentes esféricos por un tema de transparencia, de frialdad, de no distorsión entre el espectador y la imagen. Pero para Extinction decidí usar los Hawk anamórficos porque inmediatamente tenía que tener una sensación como de fantasía de alguna manera. El lente anamórfico, al tener tanta distorsión y tantas diferencias, yo creo que lo que hace es mezcla mejor en los efectos especiales y inmediatamente te da un look a lo que estás haciendo, un look signature, ¿no? ¿Qué serie de Hawk? Usamos los V+. Ah, sí, me gusta, sí, claro. Tenía mucha postproducción, una casa de postproducción canadiense, pero una de las cosas que hicimos en Extinction, que estuvo bueno y que recién se estaba empezando a hacer en esa época, en verdad ya lo había hecho Lubezki, obviamente, fue que construimos una pared de LED, creo que tenía 25 metros de largo por 8 de alto, del LED ese que se usa para los recitales, ¿no? Y ahí proyectábamos lo que estaba sucediendo afuera del apartamento, donde sucede gran parte de la acción. Gran parte de la acción sucede en un edificio y eso lo poníamos de ventana. Básicamente lo podíamos bajar y en vez de usar un green screen usábamos eso directo, o cuando no teníamos todavía lo que se iba a proyectar afuera, lo usábamos eso como generador de luz y teníamos un green screen. Entonces cuando había una explosión toda esa pantalla se volvía blanca o amarilla y hacía que la luz fuera interactiva, digamos, adentro del apartamento. Y después hay muchas cuestiones de imaginarse cómo va a ser. Pero en el caso de la ciencia ficción en la ciencia ficción, en el caso de las películas que tienen mucho VFX, a mí lo que me pasó fue que cuanto más pudieses estar involucrado en todo el proceso, mejor. Entonces me involucraba en el lugar de todo lo que pude, ¿no? Que fue menos de lo que me hubiese gustado.
porque a veces al fotógrafo lo dejan afuera de circunstancias críticas de la postproducción. Iba viendo el proceso de todo lo que era 3D que se estaba haciendo afuera. Después en la corrección de color había muchas cosas que se podían arreglar del VFX ahí en la corrección de color, porque hay mucho que es que el contraste del CG sea igual al contraste, claro, y de cómo solucionar ese flare y cómo solucionar ese humo y todo ese montón de cosas que forman que la imagen al final sea convincente. Extinction tiene momentos que está muy bien y tiene momentos que está no tan bien, digamos, pero fue un lindo experimento. En una película bastante menor también. Claro, sí. Pero entonces sí sientes que si hubieras participado más en todo ese proceso, hubieras estado más contento. Sí, porque muchas veces el ojo del fotógrafo es más sensible a determinadas cosas que de repente todos los otros factores, todas las otras personas que están en la cadena no lo son. O vos tenías una idea que te acordás, en ese momento entró la luz tal, claro, porque tendría que suceder tal cosa afuera. Entonces, y es difícil porque a veces dramáticamente quizá eso no funcione tan bien. Entonces tienen que cambiar y tweakear y traer para aquí, para allá. Yo siempre he creído que las personas de post necesitan aprender dirección de fotografía. Total. Debería de haber un curso. Sí, es fundamental porque en el mundo que uno está imaginando y está creando, la física de la luz es la misma que la física de la luz normal. No puede haber una cosa rara porque ahí ya se entra en ese valle de... ¿Cómo crees que uno deba preparar una película? ¿Crees que se pueda iluminar sin ver el resultado final? ¿O crees que se necesite pedir un poco? Yo creo que lo que es muy importante ahí es la imaginación. Pero como hay que sintonizar muchas imaginaciones juntas, creo que hay una cosa que es muy importante, que son los artistas conceptuales. El concept artist que hace el dibujo de cómo va a quedar, de qué debería ser. Y a esa gente que son muy talentosas, se las puede guiar, se las puede llevar para un lado, para el otro. ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos aquello? Para que el concepto de la película esté claro. Después dentro de la minucia, de lo chiquito que se va haciendo en la película, ahí puede haber un poco de espacio para doblar para un lado o para el otro. No es necesario tener unos storyboards tan perfectos o las previsualizaciones sirven para muchas cosas, la verdad que están buenas, pero creo que lo importante y lo que tiene que estar más firme ahí es el concepto general de la situación, sí, de la idea, de la luz, de qué genera luz, dónde es, qué cantidad de luz hay, qué tan oscuro, qué tan claro. De qué color, ¿no? De qué color, claro, exacto. Cualquiera de estas dos películas, vamos a obviamente poner imágenes de la película en la página y también Pedro nos va a compartir algunas imágenes de making of para ver un poco de todo esto que nos está diciendo. ¿Cómo trabajas la postproducción? Generalmente la corrección de color, ¿siempre pides al mismo colorista o depende? Depende un poco del colorista que podamos encontrar. Hay mucha gente muy talentosa por muchos lados. Para la chica en la telaraña trabajamos con el mismo colorista que Dickens, con Mitch Paulson. Y es un genio, pero todos son muy buenos. Entonces, más o menos es qué casas postproductoras podemos utilizar y quiénes trabajan ahí. Y ahí hago reuniones y me fijo y hablo con este y hablo con aquel y veo más o menos las ideas. Pero no me casé todavía con ninguno. Okay. ¿Y en Extinction? En Extinction fuimos a Technicolor y usamos, no me acuerdo con quién fue que hicimos la postproducción. Yo no estuve en toda la postproducción, lamentablemente, porque estaba trabajando. Y no la pagan acá. ¿Y trabajar con Netflix qué implica? Bueno, en ese caso, Extinction era para Universal y Universal se la vendió a Netflix, entonces no tuvimos que filmar 4K. Ah, ¿con qué cámara la filmaron? Con una Mini. Y nada, lo bueno que tuvimos que hacer un HDR, claro, y en un monitor HDR de verdad es que está increíble. La verdad que está increíble el HDR cuando funciona bien. Cuando lo preparas, porque ahora lo que está pasando es que a veces lo hacen automáticamente y ahí... Sí, no está tan bueno. Entonces por eso siempre hay que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Sí, es increíble. Cuando ya está bien hecho es increíble. Parece 3D, claro, de verdad. Tiene otra profundidad. Y es otra cosa, ¿no? Una ventana ahí tiene un significado mucho más grande que lo que tiene en el cine en Standard Dynamic Range. Claro. Me gustaría preguntarte qué consejo le darías a un director de fotografía emergente o a un estudiante o a alguien que se interese en este oficio. La pregunta va en que para ti veo que es una persona que viene de un cine pues muy independiente y logra hacer estas películas de estudio con presupuestos millonarios. Sí, yo creo que hay unos consejos que son los consejos clásicos que todo el mundo da, ¿no? Que creo que están bien, que es estudiar a los maestros, copiar lo que ya se hizo, porque en verdad en el momento que uno copia
es como decía mi padre, crear una cosa nueva, sí, crea casi que cualquiera, pero copiar es mucho más difícil. Si me decía, entonces copiame la Mona Lisa, me decía. Sí, la verdad que es muy difícil copiar la Mona Lisa. Crear, podés tirar un balde de pintura a la pared y de alguna manera estarías creando. Pero copiar, a veces en lo que funciona es que uno recorre los procesos que hizo otro artista mucho más rápido. Entonces, al artista original de repente le llevó 2 años aprender determinada técnica y a uno de repente le lleva 6 meses porque lo copia y al copiarlo de alguna manera absorbe cosas que al otro le llevó mucho más tiempo. Y lo otro es tomar riesgos y errarle, porque cuando uno falla, cuando aprende más. En la victoria nadie aprende nada, todos festejan y chao. Pero cuando uno le erra y uno comete errores, que nunca son tan graves tampoco, uno aprende mucho. Y sobre todo tomar riesgos, intentar ir más allá, intentar hacer algo que nunca hayas visto, intentar generar algo que sea expresivo, que diga algo con la fotografía, porque yo creo que el espectador lo entiende cuando hay algo que le está diciendo algo más. Obviamente la fotografía tiene que ayudar al director a generar a proyectar la visión de la película. No puede haber 2 ideas de la película, una del director y la otra del director de fotografía, porque uno está al servicio de la historia y uno está al servicio del director. Entonces hay que ayudarlo a que el tipo descubra la visión. Y a veces hay que cumplir con ciertas cosas. Pero muchas veces puede haber un lugarcito para la investigación, un lugarcito para el riesgo, y un lugarcito para poder ir más allá. Muy bien. Para terminar vamos a jugar un pequeño juego. Vámonos. Que hago con todos los fotógrafos. Tienes que responder rápido. ¿Estás listo? Sí. ¿HMI o tungsteno? HMI. ¿HMI o LED? LED. ¿LED o el sol? LED. ¿Cámara fija o cámara en mano? Cámara fija. ¿Telefoto o angular? Angular. ¿Óptica nueva o óptica vieja? Ahora estoy pasando por una etapa óptica vieja, pero justo tengo una relación con Paravision muy buena y con Dan Sasaki y estamos modificando todos los lentes, así que es nueva, en verdad, pero que se ve vieja. ¿Esférico o anamórfico? También lo mismo, ahora el amor lo tengo en el anamórfico, pero en varias películas es esférico porque tiene que ser más transparente. Claro. ¿Celuloide o digital? Yo soy un chico de la era digital, pero últimamente cada vez que veo una película y es celuloide digo, es eso lo que quiero hacer. 1.3 o 5.6. En angular 5.6, en normal 1.3 y en tele 5.6 de vuelta. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Sin filtro. Nada más le muevo una cosita de luz y ya estamos, o necesito media hora. Nada más le muevo una cosita. ¿Una cámara o 2 cámaras? Si pudiera elegir una cámara, pero todo lo que filmo es con 2 cámaras. Es que es complicado, ¿no? Sí. ¿Nueva ola o nuevo Hollywood? Nueva ola, me parece. ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Raúl Cutar o Vilmos Zsigmond? Vilmos, me parece. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon Willis. Muy bien. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias por recibirnos aquí. Bueno, gracias a ti por venir. Es un placer conocerte y me parece alucinante este podcast. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Pedro Luque. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotógrafolatinoamericano.com, e inscribirse a nuestra newsletter. Los invito también a que dejen sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No olviden abonarse a Cinefotógrafo Latinoamericano en su plataforma de podcast preferida para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible, lo cual será 2 veces al mes. Este podcast es una producción independiente apoyada por la AMC y la FELARFC. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carreón. En este episodio quiero agradecer a Milton Barrera por su ayuda. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Hasta pronto.